Hola Alejandro, bienvenido a nuestra primera sesión de espacios abiertos con su asesor virtual de nuestra semana número 3. Esta semana es muy interesante y considero que es muy dinámica. Perla, bienvenida a nuestra primera sesión de nuestra semana número 3. Jóvenes, les recuerdo mi nombre es Francisco Javier Camacho Flores, soy su asesor virtual para este módulo número 14 y en esta unidad número 3 vamos a ver todavía más ciencias experimentales, en este caso vamos a ver biología y vamos a ver ecología, vamos a ver parte de bioquímica. Con los conocimientos que nosotros ya tenemos hasta esta semana, recuerden, ustedes ya conocieron la estructura de la materia a partir del átomo, cómo es que estos reaccionan y forman compuestos. También aprendimos que existen algunos elementos muy importantes que forman compuestos orgánicos y esos compuestos orgánicos son importantes para los seres vivos. Ahora bien, nosotros también vamos a ver algo muy importante, es cómo es que estos seres vivos obtienen energía y eso es a través del proceso de nutrición. Vamos nosotros a observar que la nutrición en todos los seres vivos no es igual, pero los procesos bioquímicos son idénticos. Permítanme un segundo. Perdón, jóvenes. Ahora bien, vamos a observar, jóvenes, lo que es la relación que existe entre la materia y la energía a través del proceso de la nutrición y con ello aprenderemos diferentes formas de nutrición. No obstante, jóvenes, esas formas de nutrición son iguales entre todos los seres vivos. Vamos a ver que, por supuesto, que existen particularidades entre la forma, pero los procesos bioquímicos son iguales. Lo que pasa en una simple bacteria tan pequeña y microscópica como Escherichia coli pasa también en un enorme elefante, jóvenes. Los procesos son iguales, la forma de cómo nos alimentamos o de cómo obtenemos esos nutrientes es particular. Jóvenes, si tienen alguna duda en particular, tomen directamente el audio de esta sesión o bien pueden escribir por medio del chat de esta plataforma. Se está generando un video, jóvenes, el cual va a ser subido a la brevedad posible a la plataforma de YouTube, donde ustedes podrán aquí escribir las dudas en la sección de comentarios. Lo más importante es que tanto en esta sesión síncrona como en los videos de YouTube, ustedes sigan las normas de comunicación virtual. ¿Ok? ¿Cuáles son los aprendizajes esperados para esta semana? Chicos, son muy importantes y estoy seguro de que vamos a encontrar la relación de lo que nosotros aprendimos en nuestras primeras 2 semanas. En esta semana nosotros aprenderemos sobre la relación que existe entre la materia y la energía y las características que hacen diferente a la materia inerte de los organismos vivos. Después exploraremos cuáles son los procesos vitales que tienen los seres vivos y cómo es su nutrición. Vamos a reflexionar cómo es que todos los organismos vivos están relacionados en sistemas biológicos complejos. De aquí que nosotros vamos a también aprender la relación que existe entre los diferentes organismos. Recordemos, el propósito formativo de esta unidad, jóvenes, y estoy seguro que en esta semana nos va a quedar claro, vamos a reconocer las características del pensamiento científico que sustenta las ciencias experimentales. Nosotros ya conocimos, jóvenes, lo que es el método científico. El método científico, en esta semana, vamos a entender que nos lleva a la obtención de conocimiento científico. Pero eso no es pensamiento científico. Necesitamos aprender lo que es el conocimiento científico para ver el desarrollo del pensamiento científico. Vamos a analizar y estamos analizando la dinámica del universo. Y hoy, puntualmente, dentro de lo que pasa en los organismos vivos como yo, cómo es esa asimilación de materia y también la obtención de energía dentro de ese universo que soy yo mismo. Nosotros ya comprendimos la estructura de la materia y hoy vamos a ver esa interrelación particularmente para la obtención de energía.
Jóvenes que ya se integraron a esta sesión, Perla, Alejandro, ¿tienen alguna duda sobre las actividades de esta semana? ¿Alguna duda puntual? ¿Algún comentario que quieran realizar? Ok, recuerden, también pueden escribir por medio del chat si tienen alguna duda en particular. Vamos a revisar lo que involucra nuestra actividad integradora 5, los seres vivos, y el propósito es comprender las características de los seres vivos, sus procesos vitales, su clasificación y los tipos de organismos. ¿Qué necesitamos nosotros para esta actividad? Conocer las características de los seres vivos, comprender los procesos vitales e identificar la existencia de organismos unicelulares. Vamos a aprender cuáles son, jóvenes, esas características que tienen los seres vivos que nos diferencian de esa materia inerte, de esos seres no vivos. Puede que tengan algunas características, pero forzosamente deben de tener estas 8 características fundamentales. Por supuesto, deben de investigar, jóvenes. Alejandro nos pregunta respecto de la actividad integradora 6. Sí, se nos pide 3 organismos productores, consumidores y descomponedores. Eso sí lo tenemos que investigar, jóvenes, y tenemos que clasificarlos de acuerdo a cómo es su nutrición. Pero, jóvenes, esa es una actividad que podemos desglosar de una forma muy sencilla. Y lo vamos a ver a través de estas 2 actividades y de los temas de esta semana. Enseguida vamos a dar respuesta a esa interrogante, Alejandro. Ahora bien. Vamos a entregar, jóvenes, aquí olvídense ya de entregar presentaciones o entregar videos, simplemente vamos a entregar 2 documentos en Word, uno para la actividad integradora número 5, otra para la actividad integradora número 6. Y en nuestra actividad integradora número 5, ¿cómo lo vamos a realizar? Importante. Y les recomiendo, jóvenes, aunque no lo indique en nuestra actividad integradora, es importante que ustedes realicen una portada. Esta va a contener los datos de identificación y el título de nuestro documento. Vamos a crear una tabla en la cual vamos a describir con nuestras propias palabras de forma precisa y breve las 8 características que tienen los seres vivos. 8 características fundamentales que todos los seres vivos tienen. ¿Existen otro tipo de características que tengan los seres vivos? Por supuesto, y eso los hace particular a cada uno, pero todos los seres vivos, desde un árbol, una flor, jóvenes, una levadura, un microorganismo como una bacteria, un elefante, una ballena azul, el propio ser humano, tenemos y contamos con estas 8 características por igual. Claro que las plantas tienen otro tipo de características. Los animales tienen otro tipo de características, pero todos los seres vivos tienen 8 características fundamentales que nos separa de la materia inerte, jóvenes. Recuerden, esta descripción tiene que ser con sus propias palabras, breve y precisa. Breve. Y ustedes van a buscar una imagen en internet que sea representativa de esa característica que se está mostrando o que ustedes están describiendo. Posteriormente, ustedes van a describir en un párrafo de 8 a 10 renglones de los procesos vitales y su relación. Van a elaborar un cuadro en el cual van a enlistar 5 características de los organismos unicelulares y 5 de los organismos pluricelulares. Van a mencionar también ustedes un ejemplo de un organismo unicelular y uno pluricelular que se utilicen en la industria farmacéutica. Y van a agregar 2 productos que se utilicen en la medicina. Jóvenes, de una vez hago la aclaración en este punto. Existen microorganismos, jóvenes, organismos unicelulares que los están confundiendo con organismos pluricelulares. Saccharomyces, Penicillium, son organismos unicelulares, no son pluricelulares. Por favor, verifiquen bien sus fuentes. Módulo tras módulo cometen particularmente este error. Así es que en las descripciones de sus organismos pluricelulares eviten poner, de verdad, Saccharomyces,
Penicillium o Streptomyces. Los tres son hongos y son unicelulares. Así es que no son organismos pluricelulares. Van a escribir una conclusión en media cuartilla en la cual ustedes van a explicar con sus propias palabras y en base a los puntos que ustedes ya resolvieron anteriormente, la importancia del conocimiento científico para el estudio de los seres vivos. Una vez que terminen su actividad, la van a guardar con la siguiente nomenclatura, sus apellidos, guión bajo, su nombre y la clave de esta actividad, que es M14, S3, A y 5. Jóvenes, ¿cuáles son esas 8 propiedades de los organismos vivos que la materia inerte no posee, que esos organismos vivos no poseen? Estas 8 características, jóvenes, las poseen todos los seres vivos y tienen al menos que tener estas 8. ¿Puede que posean más? Claro que sí. Pero, jóvenes, la materia inerte puede poseer una, dos, quizá tres, incluso cuatro, pero si no posee estas mínimas 8 fundamentales, así es, la levadura Saccharomyces cerevisiae es unicelular. Ahí debemos de tener mucho cuidado, Alejandro. No lo confundamos con un organismo pluricelular, porque más adelante vamos a ver que existen tanto hongos unicelulares como pluricelulares. Ganoderma es pluricelular, ¿sí? ¿Ok? Bueno, jóvenes, los seres vivos cuentan con una estructura. La materia inerte, por ejemplo, este marcador rojo que yo tengo en la mano, ¿cuenta con una estructura? Por supuesto que sí. Pero los seres vivos, jóvenes, tienen una estructura más especializada, ya que están altamente organizados. Los seres vivos también cuentan con un nivel de organización, al igual que cuenta este marcador, solo que el nivel de organización de este marcador es bastante simple, a diferencia de la organización que tienen los seres vivos, ya que a partir de una célula que es funcional e independiente, podemos tener nosotros organismos unicelulares y son increíblemente complejos. Y aquellos que están formados por 2 o más células son organismos pluricelulares. Esto lo explicaremos un poco más a detalle, un poco más adelante. Estas 2 características, tanto la estructura como organización, también la posee la materia inerte, no es exclusiva de los seres vivos. Claro que es más especializada en los seres vivos. Pero, jóvenes, el metabolismo es una característica propia de los seres vivos. La materia inerte no posee un metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? El metabolismo son una serie de reacciones químicas que en los organismos vivos le llamamos reacciones biológicas, que le permiten a los organismos obtener energía de su entorno y también fabricar todas las sustancias que necesitan para su propia estructura. De aquí que nosotros dividamos el metabolismo en anabolismo y catabolismo. El anabolismo, esta parte del metabolismo es muy importante. ¿Por qué? Porque de aquí los seres vivos sintetizan las sustancias que necesitan para su crecimiento, para su desarrollo y para el mantenimiento celular. Por ejemplo, jóvenes, yo soy una persona adulta, yo ya no me encuentro creciendo, pero mi organismo se encuentra todavía en un mantenimiento celular y lo podemos ver fácilmente. El cabello me sigue creciendo, mis uñas me siguen creciendo, ¿gracias a qué? A ese metabolismo activo que tengo y ese anabolismo. Si yo me tengo una cortada superficial, jóvenes, seguramente voy a sanar y voy a cicatrizar como parte de ese mantenimiento celular. ¿Debido a qué? Al anabolismo a estas reacciones biológicas que corresponden al anabolismo dentro del metabolismo. ¿Ok, chicos? Y la otra parte en la que se divide el metabolismo es el catabolismo. El catabolismo nos permite obtener energía a partir de los nutrientes que nosotros tomamos. ¿Para qué los seres vivos utilizan energía? ¿Para qué ustedes utilizan energía? Para comer. Alejandro, no, tienen que describir cada una de estas características, pero esa descripción tiene que ser breve y con sus propias palabras.
No pueden poner solamente la propiedad y una imagen porque necesitan una descripción breve y precisa y con sus propias palabras, ¿ok? Y una imagen que sea representativa de esa propiedad, ¿ok? Ahora bien, esta parte del catabolismo entonces me permite obtener energía. ¿Y de dónde lo obtengo? Yo lo obtengo a través de los nutrientes. ¿Y dónde encuentro los nutrientes? En los alimentos que consumo en el desayuno, en la comida y en la cena. ¿Para qué utilizo la energía? La energía la utilizo para correr, para hacer mis quehaceres diarios, para trabajar, para estudiar. Incluso cuando nosotros descansamos, gastamos energía, pero gastamos mucho menos energía que cuando estamos nosotros corriendo. Así es que el metabolismo es muy importante y es una de las características con la que los seres no vivos no cuentan. Además, los seres vivos cuentan con otras características como la homeostasis. La homeostasis es la capacidad de regular ese ambiente interno. ¿Para qué? Para que se lleven a cabo todas esas reacciones biológicas dentro del metabolismo. Ahora bien, por ejemplo, los seres humanos. Nuestra temperatura corporal es aproximadamente entre 36,5 y 37 grados. ¿Qué es lo que pasa si mi temperatura empieza a aumentar? Empiezo a presentar una febrícula. Después, si mi temperatura aumenta, puedo presentar una fiebre si sube a 38 o 39 grados. ¿Y qué es lo que pasa en mi cuerpo? Me empiezo a sentir agotado, las articulaciones me duelen, empiezo con una sudoración, jóvenes, puedo tener mareos. Si mi temperatura se eleva por arriba de los 40 grados, mi cuerpo está en grave peligro. ¿Por qué? Porque puedo presentar convulsiones, jóvenes, puedo perder la vida debido a que mis reacciones biológicas no se pueden llevar a cabo a esas temperaturas. En caso contrario, jóvenes, ¿qué es lo que pasa si mi temperatura desciende por debajo de los 36 grados, 35, 34 grados? Mi cuerpo, jóvenes, empieza en lo que es una hipotermia y las hipotermias son muy peligrosas. ¿Por qué? Porque deja de circular la sangre hacia mis extremidades, porque mi cuerpo necesita guardar calor. ¿Para qué? Para que siga funcionando mi metabolismo. Al no tener circulación puedo perder las extremidades, que es lo que puede pasar en ambientes extremadamente fríos. Así es que esa homeostasis es esa capacidad de regular mi ambiente interno. Por ejemplo, los peces o que existen otros animales que no propiamente funcionan correctamente a los 37 grados de energía interna, de temperatura interna, perdón. Tal vez ellos tienen un más amplio grado de temperatura en la cual pueden funcionar. Así es que de esta forma, la homeostasis nos permite regular ese ambiente interno. Por ejemplo, en invierno, y en muchos lugares de nuestro país todavía están entrando las últimas heladas, lo que hacemos es cubrirnos con ropa abrigada para no perder el calor. ¿Por qué? Porque podemos enfermarnos. En el caso de en verano, jóvenes, nosotros generalmente utilizamos ropa holgada de algodón que nos permita transpirar. ¿Por qué? Para mantener esa temperatura. Si se eleva, podemos nosotros poner en riesgo nuestra vida o incluso si nosotros nos deshidratamos, nuestro cuerpo necesita agua y si perdemos mucha agua, no puede llevarse de forma adecuada mi metabolismo. Así es que es importante las condiciones de regulación internas de los organismos vivos. La otra característica que tienen los organismos vivos es el crecimiento, un crecimiento regulado. La materia inerte no puede crecer. Los seres vivos crecen debido a que las células aumentan de tamaño. Incluso los organismos microscópicos unicelulares que están formados de una sola célula tienen un crecimiento cuando van a llevar a cabo un proceso de división celular. Pasa lo mismo con nuestras células. Nosotros cuando crecemos, nuestras células se dividen y empezamos a crecer. Nosotros si tenemos una pequeña semilla y esta la procuramos y la sembramos, puede convertirse en una plántula, de aquí en una planta, en un pequeño arbusto y, ¿por qué no convertirse en un enorme árbol, presentando un crecimiento regulado? La materia inerte no tiene esta característica. La reproducción. Nosotros aprenderemos en esta semana que esta característica tan importante de los seres vivos
Se lleva a cabo de diferentes formas. La podemos clasificar como una reproducción sexual y como una reproducción asexual. La reproducción sexual implica dos organismos parentales, es decir, un organismo padre y un organismo madre, que ceden sus cigotos o esas células para fecundar. También existe un tipo de reproducción asexual y aquí no se necesitan dos organismos parentales. A partir de un organismo, este puede entrar en un proceso de división celular y de aquí dividirse y ser dos organismos independientes y funcionales. Por ejemplo, con lo que pasa con las bacterias se dividen y se dividen y se dividen en dos, formando así más células. Eh, todos los organismos tienen un tipo de reproducción, pero hay algunos que cuentan con más tipos de reproducción. Por ejemplo, hay algunos animales que pueden reproducirse de forma asexual. Particularidades como puede ser un tipo que se llama partenogénesis. Las estrellas de mar son animales y estas se pueden reproducir fácilmente por medio de reproducción sexual. Pero si nosotros cortáramos exactamente a la mitad una estrella de mar, de cada uno de estos fragmentos puede surgir dos organismos independientes de cada uno de estos. Con ello no quiero decir que vayamos a cortar todas las estrellas de mar, no, pero estas tienen esa característica. Por ejemplo, las plantas se reproducen de forma sexual. El polen es depositado en el cáliz y de aquí empieza el proceso de fecundación. Pero las plantas son muy versátiles. ¿Quién de ustedes, por ejemplo, no ha sembrado una planta por medio de esqueje o de estaca? Aquí imaginen que a mí me gusta un árbol de limón, corto una rama de ese árbol, la procuro, le doy los nutrientes necesarios, siembro esa rama y a partir de esta puede crecer un árbol completamente nuevo. Así es que existen organismos que tienen una u otra o existen incluso organismos que tienen diferentes tipos de reproducción. Los seres vivos también presentan, aquí voy a hacer un énfasis en el caso de la reproducción. Es el caso de los virus. ¿Los virus pueden reproducirse? Sí, por supuesto, pero para poderse reproducir necesitan infectar a un organismo vivo o a una célula viva. Los virus por sí solos no pueden reproducirse, pero tienen este tipo de característica. Los virus no son seres vivos, poseen una estructura, poseen una organización, poseen o se reproducen, esto claro, infectando, pero no son organismos vivos. Esto es una particularidad de ellos. No presentan un metabolismo, no presentan una homeostasis, no presentan una irritabilidad o respuesta. ¿Qué es esa irritabilidad o respuesta? Es la respuesta a esos estímulos que sufrimos por parte de nuestro medio ambiente. Por ejemplo, ustedes en pantalla ven tal vez tengan en casa una de esas plantitas que cuando es tocada se pliega, tal vez la plantita que crea que es una oruga y que se van a comer las hojas y se pliega para que no tenga donde sostenerse. ¿O han visto los girasoles que siguen la luz del sol? ¿Esto por qué? Porque quieren captar la mayor cantidad de energía que tienen. O por ejemplo, ustedes imaginen que van a la tienda, van caminando en la calle y de pronto de una casa del lado del cerco sale un perro corriendo y les ladra y ustedes se encuentran poniendo atención a otra cosa. Tal vez brinquen, tal vez se asusten, tal vez salgan corriendo, tal vez se enojen. Esa es una parte de irritabilidad o respuesta que tienen los seres vivos. ¿Ok? Y finalmente, los seres vivos se adaptan. Los seres vivos jóvenes se integran dentro de poblaciones. Cuando las poblaciones se integran dentro de comunidades, es decir, con otros seres vivos y existe competencia por los recursos que existen en el medio, pueden evolucionar y aquellos que son más aptos pueden persistir dentro del medio ambiente. Así es, estas son las 8 características que tienen los seres vivos. ¿Pueden tener más? Por supuesto que sí, pero al menos para que sean considerados seres vivos necesitan tener estas 8 características. Los seres vivos también se caracterizan porque todos poseen estos procesos vitales, que son funciones indispensables para el mantenimiento de la vida.
Para ello, estos procesos son la nutrición. La nutrición podemos nosotros clasificarla y esta parte es muy importante, sobre todo para nuestra actividad integradora número 6. Nosotros podemos clasificar el proceso de nutrición como autótrofo y como heterótrofo. La nutrición autótrofa quiere decir que un organismo vivo posee esa maquinaria metabólica, entonces puede realizar esas reacciones biológicas para producir todo lo que necesita. ¿A partir de qué? Principalmente de compuestos inorgánicos. Los organismos heterótrofos no pueden sintetizar todo lo que necesitan, es decir, necesitan consumir otros seres vivos para poder cumplir con esos procesos de nutrición. Ahora bien, dentro, dentro de esos procesos vitales también está el transporte de sustancias. ¿Qué sustancias necesitan ser transportadas en un organismo vivo? Organismos complejos como un organismo pluricelular, como puede ser un gato, necesita transportar gases, por ejemplo, el aire que respira hacia los pulmones y de los pulmones tomar el oxígeno y transportar el oxígeno hacia las células y los órganos donde se necesite. Se alimenta y necesita transportar esos alimentos hacia el estómago y de aquí también excretar las sustancias que ya no necesita. Las plantas, por ejemplo, transportan agua que absorben por medio de las raíces y también esos nutrientes inorgánicos para llevarlos hasta las hojas y las ramas hasta donde se necesite. Así es que se necesita un transporte de sustancias. Nosotros contamos con un fluido que transporta gases, que transporta sustancias, que transporta desechos y tiene un sistema circulatorio por el cual hace efectiva esta función. Todos los seres vivos cumplen con un proceso de respiración, pero también se lleva a cabo de forma diferente. Aquí nosotros podemos clasificar a los organismos de acuerdo a su respiración como organismos aerobios y como organismos anaerobios. Los organismos aerobios necesitan oxígeno para poder vivir. Los seres vivos, así como todos los animales, somos organismos aerobios. Necesitamos respirar oxígeno y ese oxígeno se encuentra en el aire que nosotros respiramos. Pero para algunos organismos el oxígeno resulta ser tóxico. Entonces, para poder completar la parte de su respiración, pueden oxidar metales o pueden utilizar alguna otra sustancia que complete este ciclo biológico, como lo puede ser el dióxido de carbono. Y también, jóvenes, los seres vivos tienen un metabolismo. Nosotros ya explicamos qué es el metabolismo y es ese conjunto de reacciones biológicas que nos permite que ese mantenimiento, desarrollo y crecimiento y que también nos permite extraer energía a partir de los nutrientes de nuestro medio ambiente. Jóvenes. Y los seres vivos también se reproducen. Esa reproducción, jóvenes, puede ser sexual o asexual. Recuerden, cuando es una reproducción asexual, solo se necesita un organismo y es característico de todas las bacterias y también algunos otros organismos como las plantas pueden llevar a cabo. Los animales generalmente se reproducen de forma sexual, pero también hay algunos que pueden reproducirse de forma asexual, como las estrellas de mar. Dentro de las características de los seres vivos también es importante mencionar, desde una diminuta bacteria como Escherichia coli hasta una ballena azul o una jirafa, jóvenes, en proporción estamos formados por los mismos elementos. Los de mayor importancia es el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el azufre, el nitrógeno y el fósforo. A estos los vamos a conocer como bioelementos y cuando estos reaccionan entre ellos van a formar biomoléculas. Las biomoléculas orgánicas, jóvenes, más importantes son los lípidos, los carbohidratos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Y estos conforman las estructuras de los organismos vivos. Además, ¿qué otras características son importantes? Va respecto de su estructura y organización, ya que es bastante compleja.
A partir de esos elementos, jóvenes, que nosotros vamos a conocer como bioelementos, van a reaccionar y van a formar biomoléculas. Estas biomoléculas son características de los organismos vivos. De hecho, forman orgánulos celulares. Diversos orgánulos celulares conforman células. Una célula independiente y completamente funcional es un organismo vivo. De aquí que nosotros vamos a conocer en esta unidad, jóvenes, organismos unicelulares. Todas las bacterias, jóvenes, todas las bacterias son unicelulares, están conformadas por una sola célula. Las arqueas están conformadas por una sola célula y existen hongos. Los hongos pueden ser unicelulares, como los hongos que nos crecen tal vez en los pies, como la tiña o el hongo que provoca la caspa, son unicelulares. Pero también existen hongos macroscópicos, como esos hongos que nosotros comemos, como un hongo portobelo o un champiñón. Pertenecen al mismo reino, por supuesto, pero uno es unicelular y el otro es pluricelular. Hablando de organismos pluricelulares, cuando un organismo consta de dos o más células, jóvenes, ok. Jóvenes, cuando se tiene un organismo, dos o más células conforman un organismo pluricelular. Y estas células, cuando se especializan, forman tejidos. Los tejidos forman órganos. Cuando se acoplan diversos órganos, forman sistemas de órganos. De aquí que cuando se acoplan ahora diversos sistemas de órganos, conforman a un organismo pluricelular y bastante complejo. Analicemos al ser humano. El ser humano cuenta con muchos sistemas de órganos. Cuenta con un sistema esquelético, un sistema muscular, un sistema tegumentario, un sistema linfático, un sistema endocrino, un sistema reproductor, un sistema respiratorio, un sistema digestivo, jóvenes, y creo que se me escapa algún otro. Un sistema nervioso, jóvenes. El ser humano cuenta con muchos sistemas de órganos y cada uno de estos órganos están especializados en una función, aunque también existen órganos colaborativos que se involucran dentro de uno u otro órgano. Pero aquí vemos la complejidad, jóvenes, de un organismo pluricelular y superior. Esto no quiere decir que un organismo unicelular que está conformado de una sola célula sea un organismo simple. No, los organismos unicelulares también son bastante complejos. Pero si un organismo celular, imaginen, es bastante complejo, ¿qué es lo que pasaría con un organismo pluricelular? Dentro de esos organismos unicelulares, jóvenes, de acuerdo a la conformación de sus células, existen dos clasificaciones para las células: organismos procariotes o procariontes y células eucariotas u organismos eucariontes. Estos están conformados por una sola célula. ¿Pero por qué la diferencia? Porque las células procariotas, jóvenes, no tienen un núcleo definido. Al no contar con un núcleo definido, su material genético, es decir, su DNA, se encuentra dentro del citoplasma. Pueden presentar una membrana celular, jóvenes, y una pared celular, generalmente formada por quitina o celulosa. Pueden presentar algunos orgánulos celulares como ribosomas, y todas las bacterias, jóvenes, todas las bacterias son organismos procariotes o procariontes o células procariotas. Pueden existir algunos de estos organismos sin oxígeno y entonces son organismos anaerobios. Se reproducen principalmente de forma asexual y casi todos, exceptuando alguna que otra bacteria, son heterótrofos, es decir, no pueden producir sus propios alimentos, así es que necesitan tomar su energía de que ya está preformada en algún otro organismo, jóvenes. Los organismos eucariotas, estos se caracterizan porque generalmente las células son más grandes y albergan un núcleo. En ese núcleo se encuentra lo que es el DNA y se encuentra acoplado en cromosomas. Pueden presentar pared celular, como en el caso de las plantas, o simplemente una membrana, como en el caso de los animales. Son aerobios,
los procesos de división celular es por mitosis y meiosis, y pueden existir tanto autótrofos como las plantas y heterótrofos como todos los animales, jóvenes. Además, jóvenes, el nivel de organización de los organismos pluricelulares que están conformados por dos o más células es más complejo. Los organismos unicelulares, como expliqué hace un momento, están conformados por dos o más células que se especializan formando tejidos. Los tejidos forman órganos, los órganos se acoplan en aparatos y estos forman un organismo pluricelular y superior. ¿Para qué sirve este grado de especialización, jóvenes? Para la división de actividades que ocurre en nuestro cuerpo. Tengo un sistema de órganos que está especializado en la circulación de las sustancias o de los desechos que yo necesite, uno especializado en la reproducción, uno especializado en el movimiento, en el sostén corporal, jóvenes, en la producción de hormonas, por ejemplo, en mi propia respiración. Los organismos pluricelulares son mucho más complejos, jóvenes, ¿ok? Entonces, clasificando los organismos unicelulares y pluricelulares, veremos que los organismos unicelulares están formados por una sola célula, de aquí que nosotros tengamos de diferentes organismos, de tanto eucariotas como procariotas, de los reinos como reinobacteria, del arqueas, a protozoarios, del reino de los hongos o fungi y cromistas. Pueden ser desde tamaños microscópicos hasta unos pocos milímetros de longitud. ¿Pueden vivir en hábitats extremos? Sí, como las bacterias, esto se les conoce como extremófilos. Pero en los organismos unicelulares no pueden conformar jóvenes organismos pluricelulares. De aquí que les repito nuevamente, Saccharomyces, Streptomyces y Penicillium son unicelulares, no son organismos pluricelulares. A lo más que pueden llegar es que se acomoden o se conformen colonias, es decir, muchos microorganismos que están agrupados, pero esto no crean un organismo pluricelular. Los organismos pluricelulares están formados fundamentalmente de dos o más células, tanto del reino animal como del reino de las plantas, del reino de los hongos o reino fungi y cromistas. Existen organismos vivos de estos reinos. Van desde tamaños microscópicos hasta tamaños macroscópicos. ¿Pueden vivir en hábitats extremos? Generalmente no, aunque existen algunos organismos pluricelulares que sí llegan a vivir en ambientes realmente extremos, pero son muy pocos. Se caracterizan por una alta especialización celular, pueden formar a su vez su nivel de organización, pueden formar tejidos, órganos y de aquí sistemas bastante complejos. Dentro de nuestra actividad, jóvenes, vamos a tener microorganismos unicelulares como Penicillium, Streptomyces o Saccharomyces. Y dentro de la industria farmacéutica, jóvenes, gracias a la ingeniería genética, se pueden obtener muchos medicamentos que son utilizados dentro del área de la medicina, como pues, penicilina, ampicilina, la tetraciclina, el cloranfenicol. De estos organismos pueden ser utilizados, jóvenes. Así es que existen muchos microorganismos de los cuales son utilizados en la industria farmacéutica y de aquí se obtienen productos para el área médica. En pantalla, jóvenes, yo les muestro lo que es un cangrejo herradura. Este cangrejo vive en las costas de Yucatán y también en las costas de diversas islas que conforman Japón. Este tipo de cangrejo, jóvenes, es un vestigio es un fósil viviente que vivió desde los dinosaurios. Tiene una característica particular, su sangre es de color azul porque posee algo que se llama hemolinfa. ¿Para qué es utilizada la sangre de este cangrejo para tratamientos experimentales? Por ejemplo, para tratar el cáncer. También, por ejemplo, se utiliza para algunos tratamientos específicos. Por ejemplo, los astronautas que llevan mucho tiempo en el espacio sufren una descalcificación. A partir de esta sangre se puede obtener un medicamento el cual les permite una calcificación más rápida de los huesos. Pero, por ejemplo, es tan difícil encontrar eh, organismos pluricelulares para nuestra actividad. Claro que no, y nosotros estoy seguro que ustedes
tanto ustedes como yo los hemos utilizado y algunas veces a diario. Por ejemplo, jóvenes, yo generalmente cuando me caigo, juego fútbol y me golpeo y tengo inflamación en mis articulaciones o por un golpe, generalmente yo voy a comprar árnica y me hago test de árnica para que me desinflame muy rápidamente. Si no encuentro árnica o test de árnica, jóvenes, voy a la farmacia y compro una pomada que contiene extractos de árnica o que contiene gel de árnica. ¿Para qué? Para aliviar el dolor. A partir de una planta, jóvenes, como la flor del árnica, se pueden obtener medicamentos que son utilizados para los golpes, para desinflamación. ¿Cuántos de ustedes no han tomado un té de manzanilla o de hierbabuena cuando les duele el estómago? Tal vez ustedes son muy jóvenes, pero por ejemplo yo, tengo hipertensión. Todavía no tomo medicamento, ¿por qué? Porque me lo controlo. Yo tomo agua de alpiste y el alpiste contiene lo que es ácido acetilsalicílico, como una aspirina. Yo consumo, lo tomo en agua y mi presión está muy bien. Por ejemplo, para quienes vivan en la península de Yucatán o acá en el norte, por ejemplo, el árbol de cedro y el roble, en su corteza contiene ácido acetil salicílico. El hacer un té de esa corteza, así como del árbol de la ceiba, nos puede quitar de un dolor de cabeza. Lo mismo que es el principio activo que tiene un medicamento que nosotros compramos en farmacia. Así es que nosotros tenemos al alcance muchos organismos pluricelulares. Todas las plantas son organismos pluricelulares. Tal vez ustedes en la región donde vivan utilicen alguna planta que sea útil para un tratamiento como un dolor de cabeza, un dolor de estómago, o por ejemplo, el epazote. El té de pasote funciona como un desparasitante. En algunos lugares le llaman planta de zorrillo o simplemente epazote. Por ejemplo, el anís estrella también sirve mucho para los cólicos o para el dolor de estómago y también se utiliza en forma de infusiones o en forma de tés. Así es que existen muchos organismos pluricelulares, chicos, y no los confundamos con organismos unicelulares como Penicillium, Streptomyces o Saccharomyces, chicos. Hasta aquí, ¿alguna duda de nuestra actividad integradora número 3, Perla y Alejandro? Nosotros debemos de hacer una conclusión, jóvenes, resaltando la importancia del conocimiento científico en el uso de las ciencias experimentales. ¿Cómo obtenemos el conocimiento científico? El conocimiento científico se obtiene a partir de la aplicación del método científico. Nosotros ya lo vimos la semana pasada. El método científico es una serie de etapas ordenadas que se siguen en una investigación científica a partir de una observación, el planteamiento de una hipótesis, la experimentación y obtener esas conclusiones. Supongamos que yo diseño un experimento y Alejandro duda de mi experimento y él realiza mi propio experimento y obtiene los mismos resultados. Y ahora Perla desconfía de los resultados que obtuvo Alejandro y que obtuve yo, y ella hace el mismo experimento y obtiene el mismo resultado. Cualquier persona que haga ese experimento va a obtener exactamente el mismo resultado. Entonces ya no necesitará hacerlo para comprobar lo que nosotros observamos. Eso es conocimiento científico y el conocimiento que nosotros adquirimos es a partir del método científico. Imaginen, jóvenes, que un biólogo se pregunta por qué están desapareciendo los arrecifes de coral y se pone a investigar y él encuentra que es debido al aumento de la temperatura en el mar, debido al calentamiento global. Y supongamos que otro científico se pone a estudiar y él encuentra que cada vez hay más contaminantes en el mar y eso afecta directamente a los arrecifes. ¿Cuál de los dos tendrá la razón? Pues se pone en duda, o no en duda, sino que se realiza nuevamente o se comprueba esa investigación y nos damos cuenta que se debe a la contaminación y se debe a la temperatura, pero también se debe a más factores. Entonces ninguno está equivocado, esos son factores que hacen que haya menos arrecifes de coral.
y a partir de esas investigaciones se crea ese tipo de conocimiento. Imaginen que ustedes observan que un medicamento no alivia una enfermedad. Entonces ustedes plantean una hipótesis y observan por qué ese medicamento no resulta ser efectivo para un padecimiento. Y tal vez ustedes verifiquen qué es lo que está pasando o que tal vez la dosis no sea la correcta o que se necesite otro tipo de sustancia. Y eso nos conlleva a generar más y más conocimiento científico, chicos. Así es que es muy importante la obtención de este, pero es a partir del método científico. No confundamos uno con otro. Uno es resultado de algo más. Chicos, ¿alguna duda con nuestra actividad integradora número 3? Tenemos tiempo de explicar rápidamente nuestra actividad integradora número 6. ¿Ok? Y vamos aquí a un a un punto puntual, a la parte puntual que nos marcaba Alejandro. Nuestra actividad integradora 6, llamada la nutrición, vamos a comprender los procesos de asimilación de energía de los seres vivos a partir de la nutrición. De aquí que nosotros necesitemos, jóvenes, conocer los procesos de nutrición, saber acerca de los procesos de asimilación de energía e identificar la clasificación de la materia. ¿Qué vamos a entregar? También vamos a entregar un documento de Word. Y aunque no se nos está pidiendo una portada, chicos, yo les recomiendo que todos sus trabajos lo entreguen con una portada. Aquí van a colocar 3 ejemplos de organismos productores, consumidores y descomponedores. De acuerdo a la red trófica y la van a clasificar cada uno de acuerdo con su nutrición que llevan a cabo. Ok, van a explicar con sus propias palabras en un párrafo de 5 o 8 renglones la relación entre materia y energía que se observa en el metabolismo celular y van a describir con sus propias palabras la función de 4 biomoléculas orgánicas esenciales para la vida. Finalmente, jóvenes, ustedes con sus propias palabras van a hacer una conclusión de 5 o 8 renglones acerca del papel que tiene el anabolismo y el catabolismo en los procesos de nutrición y sus diferencias. Para nuestra actividad integradora número 5, nosotros platicamos ya mucho acerca del metabolismo y cómo se divide entre catabolismo y anabolismo. ¿Ok, chicos? Ahora bien, una vez que terminen su actividad, la van a guardar con la siguiente nomenclatura, sus apellidos, guión bajo y su nombre. Recuerden, los organismos autótrofos son aquellos que son capaces de crear todas las sustancias que necesitan para su crecimiento y desarrollo. A partir de que lo sintetizan a partir de moléculas inorgánicas como el dióxido de carbono, algunos iones metálicos y a partir de agua. ¿De dónde obtienen la energía estos organismos? Generalmente energía lumínica, por ejemplo, como la luz del sol. Las plantas obtienen parte de su energía a partir de la luz del sol y también de energía química a través de reacciones oxidativas o de reacciones reductivas de algunos elementos inorgánicos. Aquí vamos a encontrar algunas bacterias, algunas que son muy pocas, que son autótrofas. ¿Contienen organelos especializados? Sí, por ejemplo, las plantas que cuentan, que cuentan con lo que son los cloroplastos, estos orgánulos que les permiten captar la energía a partir de la luz del sol. Todas las plantas, desde las que mencionamos, la manzanilla, el árnica, un roble, el pasto, jóvenes, una rosa, una bugambilia, todas las plantas son organismos autótrofos. Muy pocas bacterias son organismos autótrofos, la mayoría son heterótrofos, así es que no nos confundamos. Las únicas que son autótrofas son las bacterias nitrificantes y las bacterias oxidantes del hierro. Los organismos heterótrofos, jóvenes, no pueden producir todas las sustancias que necesitan, así es que necesitan consumir a otros organismos vivos para completar esos procesos de nutrición y de asimilación de sustancias y producción de energía. Así es que consumimos moléculas orgánicas que ya están preformadas en otros seres vivos. Los seres humanos comemos plantas, que son seres vivos, comemos animales como el pollo, el cerdo, la res, el pescado, que son seres vivos, comemos frutas, que son seres vivos, comemos semillas, y las semillas son seres vivos también. Obtenemos nuestra energía a partir de energía química, a partir de los procesos del metabolismo.
a partir de los procesos catabólicos que van acompañados de la respiración celular. Los organismos heterótrofos poseen organelos especializados para la obtención de energía. No, pero claro que contamos con organelos. Todos los animales, prácticamente todas las bacterias, jóvenes, todos absolutamente, aquí no hay error, todos los hongos son heterótrofos y los parásitos. La mayor parte de las bacterias, recuerden, son heterótrofos y hay muy pocas que son autótrofas. Así es que tenemos muchísimos ejemplos. Y aquí vamos a explicar esto y aquí, hasta aquí vamos a detener esta sesión para que Alejandro no se vaya con dudas acerca de la parte número 6. Y lo demás lo dejamos para el próximo viernes. Vamos a aprender nosotros también parte de ecología y tal vez nosotros hayamos escuchado de lo que es la cadena alimenticia, pero aquí lo conoceremos como una red trófica. Y hacemos una representación en forma de una pirámide. Y una pirámide se sustenta porque su base es más amplia y es la más importante. Nosotros simbólicamente lo que vemos en la imagen, vemos a las plantas. Todas las plantas son organismos productores. Todas esas que hemos mencionado y tienen una característica también son autótrofas. Eh, los frutos, las hortalizas, el pasto, los pastizales, las flores, los helechos, jóvenes, los arbustos, los árboles, todos ellos son organismos productores y son el cimiento de esta red trófica o son la base de una cadena alimenticia. Después nosotros vamos a tener a los consumidores primarios. Los consumidores primarios principalmente son herbívoros. Estos se van a alimentar ¿de quién? De los organismos productores. Si son herbívoros, consumen plantas. Si vemos, reducen en cantidad, jóvenes, pero sigue siendo algo muy importante. Después vamos a tener a los consumidores secundarios. Estos son especializados. Pueden consumir tanto plantas como pueden consumir otros animales. Si nosotros vemos, se reducen en número. ¿Debido a qué? A que dependen de un nivel anterior. Y hasta la cima de esta red trófica, jóvenes, nosotros vamos a tener a los depredadores. Los depredadores, jóvenes, principalmente carnívoros, son organismos especializados ¿en qué? En alimentarse de organismos en específico. ¿Qué es lo que pasa si nosotros reducimos la base de esa red trófica? Si hay menos plantas. Si hay menos plantas, hay menos consumidores primarios. Es decir, hay menos herbívoros. Si hay menos herbívoros, va a haber menos consumidores secundarios. Y esto va a afectar gravemente a los que se encuentran en la parte superior, jóvenes. En caso contrario, imaginen que hubiera demasiadas áreas verdes, que hubiera demasiadas plantas. Esto significa mucho alimento para los organismos que son herbívoros. Al haber más animales, jóvenes, los consumidores secundarios van a tener a su vez más cantidad de alimento. Y entonces los depredadores también van a tener más alimento a su disposición. Entre cada uno de estos niveles existe un equilibrio muy importante, muy importante. Todos tienen una interrelación que desde luego puede afectar a un nivel arriba o a un nivel abajo. Pero explicamos acerca de los productores, de los consumidores, incluso de esos depredadores que son consumidores terciarios. Pero ¿qué pasa con los organismos descomponedores? Aquí vamos a tener a unos organismos que mencionamos hace un momento. Todos los hongos, absolutamente todos los hongos son heterótrofos y además de ser heterótrofos, son organismos descomponedores. Tienen una función muy importante en el medio ambiente, el cual es descomponer toda la materia orgánica. Cuando descomponen toda la materia orgánica, regresan esos nutrientes al suelo. ¿Para qué? Para que estén a disposición, jóvenes, principalmente de los organismos productores. Aunque también vamos a encontrar otros organismos que propiamente no son hongos, pero que también son descomponedores. Por ejemplo, la lombriz de tierra. Por ejemplo, algunos animales carroñeros incluso tienen esa función de depredadores, pero también de descomponedores. Podemos encontrar muchos organismos que tienen esta función. Los más importantes son los hongos. De hecho, a los hongos también se les da el nombre de sacrófagos.
Esto quiere decir que consumen y reciclan toda esa materia muerta para que entre nuevamente en los ciclos de producción. Y hasta aquí, jóvenes, vamos a terminar esto. Espero que haya resuelto la duda que tenía Alejandro. Y el próximo viernes nos enfocamos nuevamente en nuestra actividad integradora número 6 y hacemos un repaso rápido de nuestra actividad integradora número 5. Alejandro, Perla, ¿tienen alguna duda? Alejandro, qué bueno que nos quedó más claro. Perla, ¿alguna duda? Sin ninguna duda, asesor. Ok, bueno, les deseo una muy bonita tarde y bueno, nos vemos el viernes exactamente a la misma hora. Lamento que yo me equivoqué la semana pasada al poner la hora, en vez de apretar las 4, puse las 9, se fue un error, pero nuestras sesiones, si no hay cambio alguno, van a ser a las 4 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Jóvenes, que tengan una muy bonita tarde y hasta luego. Adiós. Adiós, Alejandro. Adiós, Perla. Hasta el viernes, asesor. Adiós, adiós.